Cuando Estados Unidos entró en guerra con Vietnam, pensaron que era un conflicto limitado. Pero la Segunda Guerra de Indochina, que duró más de 20 años, no fue limitada para Vietnam. Costó la vida de millones de personas. Se lanzaron más bombas que en la Segunda Guerra Mundial. E incluso antes de que las primeras tropas estadounidenses llegaran, la CIA y miles de estadounidenses ya estaban implicados. Entonces, ¿cómo y por qué Estados Unidos entró en Vietnam? En el 54, la primera guerra de Indochina entre fuerzas coloniales y los revolucionarios comunistas de Ho Chi Minh llegó a su fin tras la derrota francesa en Dien Bien Phu. En los acuerdos de Ginebra, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, la Unión Soviética y China acordaron dividir Vietnam en dos estados a lo largo del paralelo 17. La República Democrática Comunista de Vietnam en el norte, dirigida por Ho Chi Minh, y el Estado de Vietnam en el sur, liderado por el ex emperador Bao Dai. Se supone que se reunificarían tras las elecciones previstas para 1956. El acuerdo daba menos de lo que Ho Chi Minh había esperado. Él había luchado por un Vietnam unido, pero sus aliados chinos y soviéticos lo presionaron para aceptar el compromiso, ya que querían evitar una mayor intervención estadounidense en Asia. Para Francia, el acuerdo les permitía terminar una guerra impopular y retirarse discretamente. Estos acuerdos servían a las grandes potencias, pero no a las preocupaciones de los nacionalistas vietnamitas. Estados Unidos participó en las conversaciones. Públicamente minimizó su implicación, con solo algunos intereses. Washington estaba preocupado por las concesiones a comunistas y había apoyado militarmente a Francia durante la guerra de Indochina. Y aunque ellos no intervinieron militarmente en Dien Bien Phu, pilotos de la CIA transportaron suministros a la base francesa sitiada. Pero ahora que Francia se retiraba, el presidente Eisenhower aumentó el apoyo al Estado de Vietnam, libre de connotaciones de colonialismo europeo. A pesar de las elecciones previstas, Estados Unidos inició un programa de reconstrucción nacional. Washington apoyaba al sur por una razón: el temor a la expansión comunista. Para Estados Unidos, Ho Chi Minh era una marioneta del comunismo. Si Vietnam caía, Laos, Camboya, India, Birmania, Tailandia y el resto del sudeste asiático, incluyendo Australia, podrían seguir como fichas de dominó. Con la salida de Francia, Estados Unidos identificó al primer ministro de Bao Dai, Ngo Dinh Diem, como la alternativa más viable a Ho Chi Minh. Aunque Diem no tenía carisma, era antifrancés, nacionalista católico y fervientemente anticomunista. Estados Unidos esperaba que bajo su tutela pudiera implementar reformas democráticas y frenar la expansión comunista. Pero no todos los responsables estaban entusiasmados con Diem ni con el Estado de Vietnam. El general Ridgway, excomandante en Corea y la Segunda Guerra Mundial, se oponía firmemente a este compromiso. Le preocupaba que Estados Unidos se enredara en otra lucha ideológica en Asia que el poder militar no podría resolver. Y las credenciales democráticas de Diem no eran muy alentadoras. En octubre del 55, Diem destituyó a Bao Dai mediante un referéndum, creando la República de Vietnam del Sur. Supuestamente ganó con el 98% de los votos, lo que generó sospechas en Washington. Pero su reciente capacidad para reprimir comunistas, así como mafias criminales y sectas religiosas, llevó a que Estados Unidos lo aprobara. En esa época también llegaron asesores militares, acompañados de representantes de la CIA. Estados Unidos comenzó entonces a dar recursos a Vietnam. A finales de los 50, proporcionaba $250 millones al año, o unos 2.750 millones actuales. Pero poco de eso se destinaba a la base económica del país. Un 80% iba al ámbito militar, especialmente al ejército de la República de Vietnam. Con esas fuerzas, Diem consolidó su control. En el 56 reemplazó a los jefes tradicionales por funcionarios enviados de Saigón. Muchos líderes rurales simpatizaban con el comunismo y su destitución generó descontento en el campo. Los programas de educación y la reforma agraria no ayudaron a mejorar la situación y asimismo se intensificó la represión. Para el 58, Saigón arrestó a 25,000 personas y al 90% de los miembros más importantes del Partido Comunista en el sur. El decreto 1059 de Diem prohíbe casi toda oposición y se niega a reconocer una resistencia comunista contra los franceses. Un periódico de Saigón publica su declaración. El Partido Comunista Indochino perseguía objetivos comunistas y buscaba convertir a Vietnam en una colonia y a los vietnamitas en esclavos del imperialismo rojo.
Son comunistas, traidores y agentes de Rusia y China. Las fuerzas de seguridad de Diem, a menudo católicos minoritarios, también apuntan a intelectuales de clase media y budistas, a quienes consideran centros de oposición. Diem deja claro que no respetará el referéndum de unificación del 56 prometido por los Acuerdos de Ginebra, porque sostiene que no puede haber elecciones libres en el norte comunista. Estados Unidos aprueba esta postura en gran medida porque teme que Ho Chi Minh gane con facilidad. En lugar de elecciones, Eisenhower invita a Diem a Washington para mostrarle su apoyo. Diem es un ejemplo para todos aquellos que odian la tiranía y aman la libertad. Mientras tanto, en el norte crece la frustración. Ho Chi Minh prohíbe a los comunistas del sur recurrir a la violencia y se concentra en la propaganda y en fortalecer el norte. Las estimaciones varían, pero en las reformas agrarias, los agentes del gobierno del norte ejecutan a 15,000 vietnamitas acusados de ser terroristas o elementos subversivos. El comandante de Ho, el general Vo Nguyen Giap, más tarde admite los crímenes. Cometimos demasiadas desviaciones y ejecutamos a demasiadas personas honestas. Peor aún, la tortura llegó a considerarse una práctica normal durante la reorganización del partido. Ho ahora enfrenta presión para aumentar la actividad militar en el sur. Algunos grupos comunistas ya desobedecen sus órdenes de no violencia y los líderes militares marginan a sus propios dirigentes políticos. En el 59, el norte apoya oficialmente una lucha armada prolongada para derrocar al régimen proestadounidense de Diem. Infiltran miles de combatientes y armas en el sur a través de la ruta Ho Chi Minh, que pasa por Laos y Camboya. En el 60, los nacionalistas vietnamitas fundan el Frente Nacional de Liberación, y aunque al inicio es una organización amplia de comunistas y no comunistas, coopera estrechamente con las Fuerzas Armadas Populares de Liberación. En conjunto se les conocerá como el Viet Cong, una abreviatura de comunista vietnamita en vietnamita. El nombre es utilizado por los periódicos de Saigón para diferenciar a los insurgentes del sur del Ejército Popular del Norte comunista. Pero en la práctica, el Partido Comunista controla ambas organizaciones. Aún así, la mayoría de los miembros del FNL son vietnamitas del sur, reinfiltrados desde el norte. Pese a su equipo básico, la escritora Ledley Hayslip, quien creció en el campo del sur de Vietnam, afirmaba que el Viet Cong tenía una ventaja importante sobre el ejército de la República de Vietnam. En contraste con el AVRN, el Viet Cong era en su mayoría nuestros vecinos. No nos insultaban porque habían sido criados exactamente como nosotros. Mientras los republicanos llegaban a una aldea cargados con equipo estadounidense pensado para una guerra diferente, los Viet Cong se las arreglaban con lo que tenían y rara vez desperdiciaban su mejor munición, la buena voluntad del pueblo. A medida que el Viet Cong crece, intensifican su campaña de sabotajes. Edward Lansdale, oficial de inteligencia estadounidense y pionero en contrainsurgencia, lanza una advertencia a Washington. El AVRN está en estado crítico. El Viet Cong ha comenzado a robarse el país y esperan terminar en el 61. La solución de Lansdale es brindar más apoyo a Diem. Para otros en la administración, la fe en Diem está por el suelo, pero no hay con quien reemplazarlo. Pero un nuevo presidente trae una nueva política. John F. Kennedy asume el mando en el 61 en un momento volátil. Poco antes de su investidura, la Unión Soviética anuncia que apoyará a todos los grupos que luchen guerras de liberación nacional. Así que Kennedy lanza un mensaje contundente en su discurso. Que toda nación sepa, ya sea que nos desee el bien o el mal, que pagaremos cualquier precio, soportaremos cualquier carga, enfrentaremos cualquier dificultad, apoyaremos a cualquier amigo y nos opondremos a cualquier enemigo para garantizar la supervivencia y el éxito de la libertad. Kennedy desarrolla una doctrina de respuesta flexible que permite usar más ampliamente fuerzas convencionales en lugar de depender de la disuasión nuclear. Su objetivo no es necesariamente derrotar al norte, sino garantizar que el sur pueda resistir la creciente insurgencia y eventualmente hacerse cargo de su propia seguridad. Trae también a un nuevo equipo a la Casa Blanca.
incluidos sus llamados hombres sabios, asesores experimentados en ejército, gobierno, negocios, finanzas y el mundo académico. Quizá el más influyente de ellos sea Robert McNamara. Como exdirectivo de la Ford Motor Company, su meticulosa gestión basada en datos fue elogiada por salvar a la empresa. Kennedy ahora le pide que aplique ese mismo análisis numérico a la seguridad nacional como secretario de Defensa. Estos hombres sabios lo alientan a enviar más asesores militares a Vietnam. Para el 62 ya hay 11.300, más de 10 veces la cantidad durante la era Eisenhower. El Acuerdo de Ginebra prohíbe a cualquier estado enviar personal militar a los gobiernos vietnamitas, así que los asesores operan bajo tecnicismos. Oficialmente son personal no combatiente. Al llegar, reciben armas personales y solo pueden actuar teóricamente en defensa propia. Algunos entrenan a la UVRN, otros son fuerzas especiales que técnicamente trabajan como contratistas civiles. A lo largo de los 60s, muchos también trabajaron como pilotos de helicóptero transportando tropas. A medida que su número aumenta, Estados Unidos instala campamentos y cuarteles por todo Vietnam del Sur, especialmente bases. Aunque la UVRN sigue haciendo la mayor parte del combate, a menudo con armas sobrantes de la Segunda Guerra, los asesores se unen al combate y en ocasiones hay bajas. Para gestionar esta fuerza, Kennedy establece el Comando Asesor Militar en Vietnam, MACV, en el 62. El MACV se enfoca en las llamadas aldeas estratégicas, pueblos especialmente fortificados para mantener alejada la influencia comunista. Tratan de atraer a los locales con promesas de beneficios y mejores servicios, creando aldeas física e ideológicamente seguras. Para septiembre del 62, 4.3 millones de aldeanos vivían en unas 3.000 aldeas estratégicas. Esto, con patrullas encubiertas de contrainsurgencia y un aumento de ataques aéreos contra el Vietcong, alimenta el optimismo estadounidense. Pero incluso con mayor poder de fuego estadounidense, el Vietcong contraataca. Los helicópteros se convierten en objetivos valiosos, como recuerda el teniente Archie Clapp en 1962. El vuelo de helicópteros dejó tropas en posiciones de cerco. 8 de los 22 fueron alcanzados al menos una vez. ¿Y por qué, nos preguntamos, enfrentamos tanta oposición justo después de un bombardeo aéreo? Concluimos que no fue a pesar del bombardeo, sino a razón de él. Cuando empezó el ataque aéreo, el Vietcong tomó sus armas y corrió hacia los lugares previstos de aterrizaje. En enero del 63, el Vietcong logra su mayor victoria hasta el momento. Unos 350 guerrilleros derrotan a una fuerza mucho mayor de la UVRN en Ap Bac, logrando repeler vehículos blindados con lanzallamas y derribar 5 helicópteros. Los asesores se sorprenden de que el Vietcong se mantenga firme ante ataques aéreos, vehículos blindados e incluso napalm. Mientras, a pesar del entrenamiento, el equipo y el apoyo, el ARVN muestra un liderazgo deficiente y escasa voluntad. Las malas noticias para Estados Unidos continúan en el 63 a medida que aumentan tensiones religiosas. Las fuerzas del gobierno del sur, bajo el mando del hermano y la cuñada de Diem, siguen reprimiendo budistas. 75% de los vietnamitas son budistas, al menos culturalmente, pero el gobierno presiona a las poblaciones urbanas y oficiales del ejército para que se conviertan al catolicismo, como recuerda Gia Uk, un budista en la primavera del 63. Había una tremenda presión para hacerse católico y así poder avanzar, y empezamos a oír sobre muchas conversiones secretas. Yo estaba indignado por lo que estaba ocurriendo y sentía que era peligroso. El tema llega dramáticamente a los titulares en junio, cuando el monje budista Thich Quang Duc se quema vivo en una transitada intersección de Saigón. Tras protestas de Estados Unidos, Diem promete reformas, pero sus fuerzas siguen atacando pagodas budistas. Para Estados Unidos, el gobierno de Diem está en sus últimos días. En agosto del 63, Estados Unidos se entera de planes para un golpe de Estado por parte de oficiales. Los historiadores debaten el nivel de implicación de Estados Unidos, pero no lo impiden. En cambio, funcionarios estadounidenses informan a los conspiradores que apoyan a Vietnam del Sur, no a un líder. El 1 de noviembre, los generales derrocan al gobierno. Ejecutan a Diem y a su hermano en la parte trasera de un blindado. Un acto que probablemente no fue planeado. Esto preocupa a Estados Unidos, pero esperan que el nuevo gobierno enfrente al Vietcong con más determinación. Poco después, otro asesinato sorprende al mundo. El 22 de noviembre del 63, asesinan al presidente Kennedy en Dallas.
Para entonces hay 16,000 asesores en Vietnam y 100 han fallecido. Su vicepresidente Lyndon B. Johnson tomará ahora el mando del esfuerzo bélico. Johnson siempre quiso ser presidente, pero no un presidente. Su pasión son las reformas internas que llama la gran sociedad. Ve a Vietnam como una distracción de tiempo y recursos frente a problemas urgentes en casa. Pero el 64 es un año electoral y los rivales republicanos de Johnson aprovecharán cualquier señal de debilidad ante el comunismo internacional. Luego lo explica con su lenguaje. Sabía que si permitíamos que la agresión comunista se saliera con la suya y tomara Vietnam, se desataría un interminable debate nacional que destrozaría mi presidencia. Sabía que Harry Truman y Acheson perdieron efectividad desde el día en que los comunistas tomaron China, y sabía que todos sus problemas juntos eran una tontería comparado con lo que podría pasar si perdíamos Vietnam. Así que Johnson mantiene a los asesores y en gran medida sigue sus consejos. A pesar de querer una participación limitada, frecuentemente acepta las peticiones de más escaladas. En diciembre del 63, con el programa de aldeas estratégicas colapsando por la mala gestión, McNamara predice que Vietnam del Sur podría caer en 2 o 3 meses. Johnson considera bombardeos o tropas, pero decide aplazar la decisión hasta después de las elecciones. En cambio, envía más asesores con un nuevo comandante, el general William Westmoreland, que prefiere el poder de fuego y las operaciones activas en lugar de los programas de pacificación civil. Las acciones encubiertas no son nuevas, se han llevado a cabo en todo Vietnam desde el 61, pero siempre manteniendo una negación plausible, como usar pilotos taiwaneses para lanzar en paracaídas a grupos sudvietnamitas. Para el 64, una de esas operaciones es el Plan Operativo 34 Alpha, u Plan 34A, que consiste en incursiones comando a lo largo de la costa. Y aunque el personal pueda ser sudvietnamita, tailandés, laosiano o taiwanés, las incursiones son planificadas por el Grupo de Estudios y Observaciones, un nombre burocrático y benigno para las fuerzas especiales encubiertas. La Marina también lleva a cabo sus propias operaciones encubiertas conocidas como patrullas de Soto. Destructores estadounidenses con equipo de vigilancia intentan detectar comunicaciones y emisiones de radar norvietnamitas. Desde la perspectiva de Vietnam del Norte, estos destructores probablemente actúan como naves nodrizas para los comandos del OPLAN. Esto no es cierto, pero tanto las misiones OPLAN como las de Soto suelen ocurrir en la misma zona general. Y aunque están separadas, las patrullas de Soto proporcionan inteligencia para las incursiones. En julio y agosto del 64, un destructor estadounidense, el USS Maddox, patrulla el Golfo de Tonkin en una misión de Soto. Lo que parecía una travesía rutinaria se convierte en una de las mayores controversias de la guerra. En la noche del 30 y 31 de julio del 64, lanchas del OPLAN bombardean instalaciones militares costeras norvietnamitas. El 1 de agosto, el Maddox entra en la zona. Aunque su misión está diseñada para no ser provocadora y se mantiene fuera de aguas territoriales, el Maddox llega a estar a 14 kilómetros de la costa, lo que los norvietnamitas consideran como parte de su territorio, lo que dista de la interpretación estadounidense. Desde la perspectiva norvietnamita, el Maddox es responsable del bombardeo nocturno. El 2 de agosto, 3 lanchas torpederas norvietnamitas se dirigen al Maddox. El destructor lanza disparos de advertencia y luego abre fuego directo. Los norvietnamitas disparan torpedos, pero fallan. El Maddox responde con unos 265 proyectiles de 3 pulgadas y solo uno logra el impacto. Este encuentro eleva la tensión entre la tripulación poco experimentada. El 4 de agosto, el Maddox regresa al Golfo, acompañado ahora por el USS Turner Joy. Es una noche sin luna, con poca visibilidad. Ambos capitanes son advertidos de un posible ataque y al poco tiempo detectan contactos de radar. A las 9:34 el Maddox abre fuego y poco después el Turner Joy se une. El sonar reporta múltiples torpedos en el agua. Los vigías afirman ver estelas y barcos enemigos, mientras las dos naves disparan intensamente, creyendo haber dañado u hundido objetivos enemigos. A las 10:30 el Maddox realiza maniobras evasivas, mientras el Turner Joy lanza cargas de profundidad e intenta embestir al enemigo. A las 10:30 termina la batalla, pero no porque no haya contactos radar. El comandante Herbert Oger se da cuenta de que los números de torpedos y contactos reportados simplemente son absurdos. Se pregunta si los contactos radar fueron reales y si los destructores han disparado 300 proyectiles a la nada. Sin embargo, los reportes de estos ataques norvietnamitas ya van para Washington.
Es hasta el 5 de agosto, al no hallarse restos de alguna nave enemiga destruida, que el capitán Herrick del Maddox envía un reporte escéptico, aunque no niega totalmente que haya habido un ataque. El capitán Barnhart del Turner Joy insiste en que sí ocurrió dicho ataque. Los jefes de Estado Mayor exigen información urgente para el presidente. En medio de una avalancha de mensajes, ambos bandos priorizan el avistamiento de torpedos y contacto sonar. Y en los días posteriores, ambos capitanes confirman el ataque, aunque de menor escala. McNamara se apoya en mensajes interceptados del mando naval norvietnamita que supuestamente confirman la ofensiva. El presidente Johnson ordena represalias aéreas sobre bases costeras en Vinh el 5 de agosto, y en la ofensiva las defensas norvietnamitas derriban 2 aviones estadounidenses y muere un piloto. El 10 de agosto, Johnson firma la resolución del Golfo de Tonkin, que le autoriza a responder ataques. No es una declaración de guerra, pero le autoriza a repeler cualquier ataque armado contra las fuerzas de Estados Unidos y prevenir futuras agresiones. El Congreso entonces la aprueba casi por unanimidad, y en las discusiones, los congresistas condenan el ataque no provocado en aguas internacionales. Johnson no informa al Congreso sobre Oplan o De Soto. En cambio, McNamara informa que el Maddox iba en un patrullaje rutinario y que continuarían haciéndolos. El Maddox realizaba un patrullaje rutinario en aguas internacionales cuando fue atacado y repelió el ataque. Continúa con su misión al día de hoy y lo seguirá haciendo por los siguientes días. El presidente ha pedido que se duplique la fuerza de destructores y que una patrulla aérea esté disponible en todo momento. Y como saben, he dado instrucciones para que en caso de nuevos ataques a nuestras naves en aguas internacionales podamos destruir a los atacantes. Tras la crisis, la aprobación de Johnson se mantiene alta y en noviembre gana la presidencia por amplia mayoría, y aún así promete que no enviará tropas terrestres a Vietnam. ¿Pero qué sucedió realmente en Tonkin? Hubo, ciertamente, un ataque el 2 de agosto, ya que los norvietnamitas lo confirmaron, pero no hubo ninguno el 4 de agosto. En cambio, lo más probable es que haya sido un error en el radar, tal vez por el clima o la tripulación, mala comunicación y poca visibilidad. De acuerdo con la bitácora del Maddox, había 25 torpedos probables en ese segundo incidente. Pero la marina norvietnamita solo contaba con 12 lanchas torpederas. 3 fueron dañadas el día 2 y cada una transporta solo 2 torpedos. También las maniobras evasivas del Maddox pudieron haber generado falsos ecos de sonar que fueron malinterpretados. Si en verdad hubo un ataque, los norvietnamitas lo hubieran proclamado como victoria, pero lo niegan por completo. Los mensajes que usó McNamara probablemente estaban mal traducidos y hablan de la recuperación de barcos el 2 de agosto. Algunos historiadores sugieren que Estados Unidos fingió el ataque como excusa para poder iniciar la guerra. Esta teoría aún se debate, aunque hay quienes piensan que es poco probable. Es probable que hubiera habido información malinterpretada y que Johnson conocía los detalles del incidente antes de presentarse al Congreso, pero ya había hecho declaraciones públicas y no deseaba retractarse, incluso de manera limitada. La determinación de los estadounidenses de cumplir cabalmente su compromiso con el pueblo y el gobierno de Vietnam del Sur será redoblada por esta agresión. Pero nuestra respuesta, por ahora, será limitada y adecuada. Así, Johnson ya tenía autorización del Congreso, pero dudaba en usarla. Se elaboran listas de blancos para bombardear en el norte, pero no se emplean de inmediato. En cambio, aviones estadounidenses bombardean en secreto la ruta Ho Chi Minh. Pero esto cambia en febrero del 65. En el 7, las tropas del Vietcong atacan asesores estadounidenses en Holloway, matando a 8 e inutilizando o dañando 25 aeronaves. Y el 10, un atentado con bombas en otro cuartel, mata a 23 más, haciendo crecer la ira de Johnson. Hemos mantenido nuestra arma en la repisa y la munición en el armario por demasiado tiempo. ¿Y cuál ha sido el resultado? Matan a nuestros muchachos mientras duermen. El 24 de febrero, aviones estadounidenses atacan objetivos entre los paralelos 17 y 19. Así comienza la Operación Rolling Thunder, una campaña de bombardeos sostenidos diseñada para elevar la moral en Vietnam del Sur y presionar al norte para que abandone la guerra. Pero aunque el esfuerzo es principalmente aéreo, se necesitan tropas en tierra para proteger las bases, como la de Da Nang. El 8 de marzo del 65, 2 batallones de marines desembarcan para brindar seguridad.
Sin embargo, su presencia solo provoca más ataques del Vietcong. Los bombardeos tampoco detienen sus operaciones. El norte incrementa sus infiltraciones y tropas del ejército cruzan ocasionalmente el paralelo 17. La Unión Soviética y China, que hasta entonces se habían mantenido al margen, comienzan a enviar armamento antiaéreo al norte. Y mientras el sur está en crisis. Desde la muerte de Diem han pasado 5 gobiernos militares ineficaces. El subsecretario de Defensa, William Bundy, dice de los generales que ahora gobiernan, Nguyen Van Chu y Nguyen Cao Ky, que están tocando fondo de manera absoluta. Y Westmoreland dice que no pueden contener al enemigo. Si el objetivo es salvar a Vietnam del Sur, se necesitarán más tropas. Y en julio, Westmoreland consigue lo que quería. Johnson accede a enviar 50,000 soldados para operaciones ofensivas. Entonces, ¿por qué Estados Unidos se involucró cada vez más en Vietnam? El principal motivo fue el temor a la expansión comunista. Vietnam del Sur no era una democracia, pero para Washington debía convertirse en un muro de contención. Y esto queda claro en un memorándum secreto de 1965. El objetivo de Estados Unidos no es ayudar a un aliado, sino contener a China. Pero también había otras razones. Abandonar a un país al que públicamente le habían prometido apoyo sería humillante. Y de manera personal para Johnson, con el legado de Kennedy pesando sobre su presidencia, se sentía obligado a continuar el compromiso. Aunque hay quienes dicen que Kennedy pensaba retirarse antes de ser asesinado. Y los estadounidenses, claro que pensaban ganar. Muchos sentían que el éxito del comunismo se debía más a la moderación estadounidense y a la debilidad de Francia y Vietnam del Sur que a la fuerza real del enemigo. Ahora Johnson tomaba el arma de la repisa, y eso, pensaban, podría cambiarlo todo. También había prejuicios raciales en la visión de los comandantes. Muchos de ellos desconfiaban de la capacidad de combate de los vietnamitas, debido en parte a su decepción con el AVRN. Y esta imagen errónea de su calidad se extendió al pueblo vietnamita en general. Por su parte, los asesores de Johnson, especialmente McNamara, confiaban ciegamente en la superioridad militar de Estados Unidos y creían que el poder de fuego, combinado con un enfoque analítico, podría dar resultados casi matemáticos. Y se hablaba poco de qué hacer si las cosas salían mal. Pero eso no quiere decir que todos en la administración estuvieran seguros del éxito. El subsecretario de Estado, George Bell, repetidamente niega que la victoria sea posible. Otros ya entienden que el Vietcong tiene una fuerza igual o incluso superior al de Estados Unidos. En el 64, David Ness, subjefe de misión en Saigón, advierte a Washington. El Vietcong representa un movimiento popular disciplinado, comprometido, identificado con los deseos del campesinado y, por supuesto, implacable. Los soldados estadounidenses que llegan a Vietnam pronto descubrirán cuán implacable puede ser esta guerra. Ya saben, pueden encontrar todas las fuentes en la descripción. Si quieren saber más de esta guerra antes de Estados Unidos, vean el video sobre la guerra de Indochina francesa. Si nos ven desde Nebula o Patreon, muchas gracias por el apoyo, sin el cual no podríamos. Soy Jesse Alexander y esto es Real Time History, el único canal de historia que dispara 300 rondas a su sombra. Por si acaso.